Esta predicación se llama La visión de la dimensión celestial. Dios le enseña, siempre hemos hablado del llamado de Isaías, como este pasaje, el llamamiento de Isaías. Cuando lo leemos en nuestra Biblia, en el tópico, en el encabezado, que no lo ponen los escritores de la Biblia, sino los que traducen la Biblia al español, ponen los encabezados, le ponen ahí el llamamiento de Isaías. Para mí, Isaías no es el llamamiento de Isaías, puesto que Isaías tiene 5 capítulos ya profetizando. Del 1 al 5 Isaías ya profetizaba, ya servía a Dios y lo hacía bien. Entonces, ¿por qué si Isaías ya tenía 5 capítulos profetizando y lo hacía bien? Porque ahí es un llamado. Entonces, la visión de la dimensión celestial, lo que Dios le está enseñando a Isaías, no le está haciendo un llamado. Lo que Dios le está haciendo a Isaías, le está mostrando la dimensión espiritual en la cual él se va a empezar a mover a partir de ese capítulo. Dios se muestra su poder, su gloria a través de esta dimensión espiritual. Es lo que está haciendo Dios. Dios está mostrando su gloria y su poder en esa dimensión. Le enseña a Isaías a subir a esa dimensión. Es lo que está haciendo Dios, enseñarle a Isaías a subir a una dimensión especial. Era una invitación para ser enviado de otra posición. Por ejemplo, Isaías ya había sido enviado a la gente, pero ahora ser enviado a una dimensión natural, a ser enviado a una dimensión espiritual, son dos cosas diferentes. Dios lo estaba haciendo llamado con un impulso en la dimensión espiritual. Es el verdadero llamado que Dios está haciendo en la vida de Isaías. Entonces, nosotros tenemos que ser llamados de una dimensión especial, no en una dimensión natural, sino en una dimensión especial. Lo que estaba haciendo, Dios le estaba abriendo a Isaías, le estaba abriendo verdaderamente las pautas de la forma de llegar a esa dimensión celestial. ¿Y qué tenía que hacer para poderle mostrar a Dios? Lo primero que tenía que hacer Dios para poderle mostrar, dice, en el año en el que murió el rey Usías. Usías era el rey. Según teólogos, Usías es primo del profeta Isaías. Entonces, cuando muere el primo, que era rey, porque es muy fácil profetizar cuando tu primo es el rey. Demasiado fácil, ¿verdad? O sea, no hay riesgo de que te metan en la cárcel o que te azoten, porque tu primo es el rey. Es una charola muy grande. Entonces es muy fácil profetizar de esa manera. Pero cuando muere Usías, ahí cambia la situación. Usías, ¿por qué muere? ¿Por qué muere Usías? Usías muere cuando él quiere usurpar el lugar del sacerdocio. Cuando él usurpa el lugar del sacerdocio y quiere quemar incienso, entonces Dios lo toca una lepra a él y él muere de esa lepra. Entonces, él muere por querer usurpar el lugar original de una dimensión que él no estaba acostumbrado a trabajar, que era la espiritual. Esto no lo dije en la mañana, lo estoy diciendo ahorita. Usías quería trabajar en una dimensión espiritual, pero no tenía las pautas para hacerlo. Él estaba trabajando en una dimensión natural en su área de reinado, pero él quería meterse en la dimensión espiritual y como no estaba preparado para meterse en esa dimensión espiritual, Dios lo toca y a él le hace una lepra. Él muere y entonces Dios le enseña a Isaías a caminar en una dimensión espiritual. Entonces, tienen que morir áreas en nuestra vida para nosotros poder llegar a esa dimensión espiritual. Hay áreas en nuestra vida que muchas veces son fuertes, que tienen que morir en nosotros para poder impulsar nuestra vida a trabajar en una dimensión espiritual. No se puede trabajar o no podemos trabajar en una dimensión espiritual si no han muerto áreas en nuestra vida. Entonces esa fue la primera. Tenía que morir algo en la vida de Isaías para poder mostrarle a Dios la dimensión espiritual. También lo primero que ve Isaías es ver a Dios. Tiene que ser un encuentro con Dios.
en la forma de operar. Lo primero que ve Isaías es a Dios. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Lo primero que tenemos que hacer también, no solamente es que tengan que morir a tareas en nosotros, sino el encuentro con Dios es muy indispensable. Tenemos que tener un encuentro con Dios. Pero luego hay otra cosa que ve. No solamente que muere el rey y que él ve a Dios, sino luego dice, en un trono alto y sublime. La palabra trono es la palabra hebrea kisen, y quiere decir dominio, lugar o silla. ¿Qué es esto? Dominio, lugar o silla. Dios está mostrando también aquí en la línea de arriba, dice visión del templo de Dios. Déjame te digo algo. Más que el templo, Dios le está enseñando a Isaías. Si la palabra trono quiere decir, él está sentado en un trono alto y sublime, y la palabra trono, donde él está sentado, quiere decir dimensión, quiere decir también, en una área del hebreo quiere decir dimensión, pero quiere decir también límite, quiere decir trono, quiere decir lugar, quiere decir para decirte las cosas correctas y no estar inventando. Es dominio, esa es la palabra que quería llegar. Dominio, acuérdenme, dominio, lugar y silla. Eso es lo que quiere decir. Y quiere decir también, el área de dominio es dimensión. Entonces, área de dominio. Lo que Dios le está mostrando ahí a Isaías no es realmente total o plenamente el templo. Lo que Dios le está mostrando ahí a Isaías es el área donde él está dominando. El lugar donde él está dominando. Esta es mi área de dominio, Isaías. Y yo te voy a enseñar el área de dominio que yo tengo. Entonces, al momento de él mostrarse en el trono, Dios le está mostrando a Isaías el área de dominio donde él está trabajando o donde él está dominando todas las cosas. ¿Por qué le está mostrando el área de dominio? Porque el hombre fue llamado a dominar en Génesis. El hombre fue llamado a dominar, pero al ver Dios que el hombre que era llamado a dominar ha sido dominado por la misma naturaleza que él había sido llamado a dominar, entonces en esta área espiritual o en esta dimensión espiritual, Dios quiere subir a Isaías y mostrarle el área de dominio o el lugar de dominio para enseñarle a Isaías verdaderamente a dominar. Por ejemplo, Dios nos puso a nosotros, ¿sabes qué? Tú te enseñorearás, dominarás. ¿Sobre qué? Sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo lo creado. Dominarás, te ejercerás dominio. Pero el hombre nunca ejerció el dominio real sobre lo creado. Se pervirtió, cambió las cosas y se dejó dominar por ellas. Pero ahora Dios, al momento de mostrarle y decirle, mira Isaías, esta es mi área de dominio, esta es la dimensión espiritual donde yo estoy dominando en mi trono, este es el lugar de dominio, yo quiero enseñarte a ti a trabajar y a moverte, porque tú también eres un ser espiritual en esta área de dominio, para que dentro de esta área de dominio tú te enseñes a dominar y a enseñorear las cosas que yo te mandé. Amén. Padre de la gloria. Siento como que si no me di a entender. Dios está sentado en su trono. Trono quiere decir dominio. Lo que Dios le está mostrando a él es el área de dominio. Mira Isaías. Esa es mi área de dominio. Yo te estoy subiendo hasta mi área de dominio para mostrarte y enseñarte cómo se domina. Porque yo quiero hacer de ti que salga tu verdadera naturaleza, que es la naturaleza de la dimensión celestial. Pero tiene que subir a Isaías hasta su área de dominio, que es la dimensión celestial, para enseñarle a dominar. Amén. Entonces
Entonces, nosotros somos gente que tenemos que enseñarnos a dominar, a enseñorearnos verdaderamente. Esta es la clave del éxito. Dios nos ha dejado en esta tierra para ejercer un dominio sobre todo lo hecho. Y sobre eso que ejercemos dominio, nosotros seamos bendecidos por poder ejercer el dominio sobre todo lo que Él creó. Entonces, por eso Dios hace subir a Isaías para enseñarle el área donde está dominando y decirle: tú perteneces a esta área, tú perteneces aquí, tú tienes que aprender a trabajar en mi centro de operaciones, y en este centro de operaciones yo domino todo desde aquí. Si tú aprendes a subir a este centro de operaciones, vas a empezar a dominar todo lo que has sido llamado a dominar.